Muy buenas noches. Entonces, hoy estamos aquí reunidos y vamos a detenernos en la lección número 14, que estamos estudiando sobre el tema de Shabbat. Hoy es la última, ¿cómo les digo? Es la última clase que sobre Shabbat vamos a ver, porque ya llevamos 13 lecciones, con hoy sería la lección número 14, y ahí cerraríamos la parte de Shabbat, y considero que fue un estudio muy bueno, muy interesante y muy amplio, de tal manera que cualquier persona puede ingresar a la página y estudiar todo lo que tenga que ver sobre Shabbat. Desde luego, es posible que se hayan quedado algunas cosas, pero pues en 14 lecciones creo que ya es bastante interesante y mucha información la que tenemos sobre Shabbat. Esta noche vamos a dedicarnos a puntualizar y a mirar la historia. Entonces hay una pregunta que va a rondear sobre esta noche, sobre este tema. Dice, ¿quién cambió el día de reposo? Es una pregunta. ¿Quién cambió el día de reposo? Obedece a algo que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Y es que generalmente las iglesias en casi todo el mundo, ¿cuándo se reúnen? El día domingo. El día domingo, que es el primer día de la semana. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, pues realmente nosotros podemos observar que es el día séptimo, el día Shabbat. Entonces ahí hay una pregunta. ¿Y entonces quién cambió el día de reposo? Esta clase es para cerrar dando claridad sobre este concepto. Entonces vamos a repasar los que ya conocemos, los que ya tenemos idea de esto, y el resto pues vamos a aprender. Muy bien. Dice, ¿quién cambió el día de reposo? No existe una cita bíblica donde se especifique que se ha cambiado el día de reposo de Shabbat, séptimo día al primer día que es el domingo, ¿cierto? Entonces, en la Biblia alguien podría determinar, usando la palabra del Señor, alguien podría determinar que autoriza la Escritura celebrar o reunirnos el día domingo. Por lo menos yo no lo he visto, ¿cierto? No hay ningún texto en la Biblia donde diga textualmente, desde ahora en adelante dejaremos de acudir al encuentro de nuestro Dios el día séptimo para iniciar el día primero. No dice, ¿sí? Muchos cristianos dicen que Yeshua lo cambió. ¿Qué dicen ustedes? No. Enfáticamente podemos decir que no hay algo que en la Escritura se muestre donde Yeshua diga que lo haya cambiado. Dice, pero no existe evidencia que lo compruebe. Él nunca lo dijo, ¿cierto? Nunca lo dijo. No debemos olvidar que la Biblia es un libro judío. ¿Por qué menciono eso? ¿Por qué creo que el rabino menciona esta parte? Para contextualizar un poquito, ¿sí? Y es que si es un libro judío, está lleno de prácticas del pueblo de Israel, ¿cierto, hermana Estela? Y las prácticas que el pueblo de Israel usualmente desarrolla son las prácticas que se encuentran en las ordenanzas de la Taná, de la Torá, que tiene que ver con ¿qué? Torá. ¿Cuáles son los componentes del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son? 5 libros. ¿Qué es la Torá? La ley, los profetas, libros históricos y los libros sapiensales, ¿cierto? Entonces ahí, las escrituras que llama la palabra, ahí está contenido todo esa parte que se conoce como Tanakh o Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento da luces espléndidas sobre la interpretación o más bien
el concepto del Antiguo Testamento. Todo el componente de los libros es judío, es letra hebrea. Entonces eso nos permite contextualizar sobre que un pueblo que por muchos años no ha guardado Shabbat, no lo iba a cambiar así porque así, ¿cierto? Muy bien, continuemos. Recordemos lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días empezábamos a determinar un aspecto que se encontraba en la Enciclopedia Británica. Hermana Estela, ¿qué dice eso que dice ahí de la Enciclopedia Británica? Léanos, por favor. Hermana Estela. Qué pena, tenía el micrófono en silencio. Ok. La Enciclopedia Británica nos dice que el conocimiento sobre las leyes del domingo fue una ley promulgada en la Constitución Romana, liderada por Constantino en el año 321 a.C. La ley declara que las cortes de la justicia, los habitantes de pueblos y los negocios deberían de descansar el domingo, el día de mirado del sol, menos los que estén involucrados en las labores agrícolas. Enciclopedia Británica, bueno, Constantino hizo esta ley en el año 321 a.C. Es correcto, ¿cierto? Dice, no, eso fue después. 325 no es antes, es después de la era cristiana. No, es antes de una de. Ok. Entonces dice, fíjese que ahí hay algo que puntualiza ese texto, que esto es historia, ¿no? Esto que estamos mirando aquí es historia. En el año 321, después de la era cristiana, la ley declara que las cortes, ¿cierto?, de justicia y todos los habitantes de los pueblos y negocios deben descansar el día domingo, que es el día venerado del sol. Pero fíjense que ahí hay una connotación más interesante. Dice, menos los que estén involucrados en las labores agrícolas. ¿Y por qué los que están involucrados en las labores agrícolas no deben descansar? Sencillamente porque el culto que se le ofrecía al dios tenía que ver con las cosechas, ¿sí? Entonces, cuando el dios de ellos supuestamente autoriza toda la situación de descanso, pues los que están cosechando no. Fíjense que va contrario puntualmente a lo que está en el texto bíblico, porque la Biblia dice, inclusive descansar en todos aquellos momentos que haya siega y que haya cosecha, ¿cierto? Porque lo que quiere el Señor es que todas las personas que le sigan se desborden su atención sobre esa cita preciosa que es conocida como Shabbat, ¿cierto? El otro texto que veíamos tenía que ver que, aclarando, dice, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitían las labores que únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Dice, una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico, ¿sí? Ahora, eso tiene una explicación interesante cuando la iglesia prohibió toda representación teatral, porque acordémonos que la historia nos cuenta que en la representación teatral
se hacían inclusive, digamos, diálogos o libretos donde mostraban a los dioses paganos, ¿sí? Porque el teatro surgió de eso, de dioses paganos. Pero como en esta época ya la Iglesia Católica era la que estaba rigiendo, entonces prohibió eso hasta el siglo VIII. Ya en el siglo VIII ya hubo prohibición absoluta de guardar, prohibición absoluta de rendir culto en el día sábado. ¿Listo? Entonces eso también es histórico. Hoy vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con artículos de historia. ¿Qué dice este? Dice, es una publicación, ¿cierto? De la Iglesia Católica de 1893, septiembre 23 de 1893. Dice, la Iglesia Católica, eso lo dice en documento, lo promulga el cardenal James Gibbons, ¿cierto? Por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. O sea que la Iglesia Católica, en definitivas, fue la que dijo no más al día séptimo de reposo, sino que inmediatamente metió la adoración en el día domingo, y lo confiesan varios de ellos. Dice en este documento, que es puesto en 1743, hay una pregunta y hay una respuesta. Dice doctrina, el catecismo de una doctrina del catecismo. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de preceptos? Y la respuesta, ¿cuál fue? Si no tuviera tal poder, ella no hubiera podido hacer lo que encontramos en religiones modernas que están de acuerdo con ella. Ahora pregunta, ¿cuáles son las religiones modernas que están de acuerdo con la Iglesia Católica? Todas aquellas que adoran en el domingo. Por ejemplo, la cristiana. Todas aquellas iglesias que adoran en domingo adoptaron y aceptaron el rito en el día domingo. Entonces vienen a ser como hijas o legados de la doctrina católica. Porque si la Biblia nos muestra un día específico y se adora otro día diferente, pues ¿a quién seguimos? ¿Al Dios de la Biblia o a las doctrinas de humanos? A las doctrinas de humanos, ¿cierto? Dice, no hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, que es el séptimo día. Este cambio no se respalda con la Escritura. Fíjese que ellos mismos dicen, no hay un lugar donde la Escritura pueda sustentar ese cambio o avalar. ¿Qué dice ahí, Susana? Dice John Lawrence, un curso en la religión para las escuelas secundarias académicas, 1936. Algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de adoración en la nueva ley, que él mismo sustituyó explícitamente el sábado por el domingo, pero esta teoría ha sido abandonada completamente. Ahora es la creencia que Dios sencillamente dio a su iglesia la autoridad para adoptar cualquier día o días que ella cree apropiados como días sagrados. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Es correcto, sí. Ahora, fíjense que esto que está diciendo en 1936 es muy parecido a la respuesta que encontramos cuando uno le presenta a la gente en la calle el día Shabbat, el Shabbat. Uno dice, no, pero es que uno debe adorar en Shabbat, porque
Shabbat es el día que Dios separó y Dios santificó. Y la respuesta que dicen afuera, ¿cuál es? Dice, todos los días son santos. Fíjese que es el mismo argumento. Porque entre otras cosas, el diablo siempre ha tenido los mismos argumentos. Desde Edén, los mismos argumentos. Lo único es que se ajusta a la persona y a las épocas. Entonces debemos estar claro, entonces debemos estar ¿qué? Y el claro, el día. Entonces la gente dice, no, yo puedo adorar cualquier día. Sí, se puede adorar cualquier día. Pero todos los días son separados por Dios. Bueno, y hay algo que no es mentira. Porque esa es una excusa de las personas. Sí. Las personas dicen, yo puedo adorar cualquier día porque todos los días son sagrados, dicen. Ese es el argumento. Bendecidos por Dios. Sí. Pero la verdad, ni siquiera se lo hacen, porque no cogen ni siquiera cuando les dan un día libre a la semana para orar a Dios. Ellos igual van a caer siempre en orar el domingo. Ok, es una respuesta queriendo satisfacer digamos, no querer hacer la ley, no querer practicar la ley. Esa es una respuesta sobrepuesta sobre las cosas, pero realmente no adoran cualquier día. Ahora, ¿uno puede orar cualquier día? Sí, uno puede orar cualquier día, pero separar el día para guardarlo solo debe ser Shabbat, reposo, el reposo. Por eso es que ese día es tan importante, porque el Señor mismo lo propuso y lo dispuso para que nosotros lo pudiéramos guardar, ¿cierto? Muy bien. Hay otra referencia. ¿Qué dice ahí, Luisa? Manual de Doctrina Cristiana. Pregunta, ¿cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta, a través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los protestantes y por lo tanto estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. ¿Sí ve? Entonces, ahí también sigue diciendo, dice, ¿cómo puede probar la Iglesia, cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Lo ha hecho por toda la vida. ¿Cuáles son las fiestas de los pueblos? Por ejemplo, yo cuando iba a Nolaima se celebraba una fiesta que se llamaba Corpus Christi, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, sí. Sino que nosotros le decíamos Corpus Christi, ¿sí? Señor. Pero bueno, entonces, esa fiesta, ¿qué era? ¿Cómo se abría la fiesta en el pueblo? No, con una procesión de del cura echando agua bendita por lado a lado y el Cristo, la estatua del Cristo cargada por toda la calle que era la calle principal, cerraban el pueblo. Entonces hacían la fiesta, llegaba a la iglesia, se hacía una misa como cualquier otra, ¿sí? Y seguido, ¿qué pasaba después de eso? La parranda. Eran fiestas, eran bandas, eran rumbas, aguardiente y mejor dicho el pueblo desordenado durante 3 días. ¿Sí? Durante 3 días. Ese tipo de fiestas son las que coloca la Iglesia Católica. ¿Qué es la Semana Santa? Es otra fiesta que la Iglesia Católica ha dejado. ¿A quién? Al mundo. Porque casi la mayoría del mundo la practica. Y así cada día, como decía el texto anterior que estábamos leyendo, cada día santo. Los días que descansamos aquí, todos son días que se han designado a santos. A veces cae un festivo y uno dice, ¿es el día de qué? De San Pedro. ¿Sí? Lo único que uno podría decir, no, hoy es el día del trabajo, uy, el día del idioma,
pero igual se hacen cosas religiosas. Va muy unido, pero lo religioso tiene que ver con las cosas católicas, no con las cosas bíblicas. A través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, la cual aceptan los protestantes, fíjese, los protestantes, y por lo tanto estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué está diciendo ahí? Aceptan el domingo, pero no aceptan otras fiestas. Se están contradiciendo porque el domingo es nuestro. Es lo que está diciendo la Iglesia Católica, o la promulgación de ese momento. ¿Qué dice ahí Isaac? Pedro, Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos, 1957, página 50. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado. ¿Por qué? Porque nosotros observamos el sábado. Pregunta: ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso es. Hay algo que en todos estos textos se puede apreciar, y es que la misma Iglesia Católica es la que se da esa facultad, esa autoría. ¿Quién le dio la autoridad a la Iglesia Católica de cambiar los días? ¿Quién? Ellos mismos, porque quieren ser los albaceas, los que guardan las cosas de Dios, y eso les da autoridad para cambiarla. Son contrarias a la misma palabra de Dios. ¿Cuál es el día de reposo? La respuesta, fíjese que es Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un libro católico. Sí, pero lo que uno puede ver acá es que tienen un cinismo interesante y que hablan con una tranquilidad. Una pregunta clara: ¿cuál es el día de reposo? La respuesta: el sábado. Pregunta: ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica pasó, ¿cierto?, la solemnidad del día de reposo puesto por Dios al domingo como día de descanso puesto por Constantino y los suyos. Esto que estaría diciendo o fomentando. ¿Qué dice Luz? Repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que me pueda comprobar, solo con la Biblia, que estoy obligado a guardar santo el domingo. No hay tal ley en la Biblia, es una ley solamente de la Iglesia Católica. La Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice: no, por mi poder divino yo anulo el día sábado y mando santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se ve? Y esto se hizo en medio de una conferencia, en una charla, en una exposición abierta, ¿sí?, en el 18 de febrero de 1884. Y quien está exponiendo dice que repetidamente él ha ofrecido $1000, que en esa época era plata. Si ahora es dinero, en esa época también, a cualquier persona que pueda comparar o comprobar, ¿sí?, por medio de la escritura, ese cambio. No se puede hacer. No se puede hacer. Lo curioso es que esa oferta sigue a través de la historia propuesta, y nadie ha ido a reclamarla todavía. Nadie ha ido a reclamarla. Es más, dentro de los textos de teología cristiana
uno encuentra respuestas como estas. Dice, textualmente dice, el día de reposo bíblico es el Shabbat, es el sábado, ¿sí? Y eso no se ha cambiado nunca. Así lo dicen los libros cristianos de teología. Sino que curiosamente nosotros no queremos ajustar o aceptar esto, o nosotros no, nosotros ya estamos dentro de la ordenanza del Señor, pero la mayoría de iglesias no lo quieren aceptar porque les queda cómodo ir a las iglesias el domingo, porque el mundo entero practica descansar el domingo, y es lo que dice, ¿cierto? No por mi poder divino yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. He aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? Ahora dígame si en ese orden de ideas no tiene la connotación o la condición de grave acudir a una iglesia el domingo para cambiar, para reemplazar el día. No es que el domingo no se puede ir a la iglesia, ¿sí? O a la congregación, porque por ejemplo en Estados Unidos se reúnen el primer día. ¿A qué se reúnen? A hacer un estudio. ¿A qué se reúnen? A hacer algunas actividades, pero para guardarlo específicamente la cita preciosa con el Señor. ¿Cuándo es? Shabbat, ¿sí? Porque tampoco se puede satanizar que no se puede ir el día domingo. ¿Ah? No se puede satanizar. Entonces, en ese deseo, pero no para reemplazarlo, nunca. No para reemplazarlo nunca. Debemos ser conscientes de que el único día autorizado por el Señor es Shabbat, reposo, séptimo día. Séptimo día. Es que reunirse el primer día de la semana es como parte de lo que hacían aún los apóstoles. No lo hacían para enseñar la palabra, sino para iniciar la semana en su trabajo normal. Sí, o sea, el primer día, quien se dedica a las cosas del Señor habla de las cosas del Señor toda la semana. Sí, en ese orden de ideas sí, pero no para reemplazar Shabbat. Somos claros en eso. Y no debe haber confusión en esa situación, en lo absoluto. Aquí hay otro texto. ¿Qué dice este texto, Susana? Dice, observancia del primero. The observance of the piercing teeth. Dice, Frost y Brico de Londres dice, el día de reposo se observó religiosamente en la iglesia oriental 300 años o más después de la pasión del Salvador. Ok, mire lo que está. Este ya es una referencia, pero de la iglesia episcopal. Entonces mire cómo otras doctrinas por fuera, otras iglesias por fuera de la católica y por fuera de la cristiana también lo aceptan. Dice, el día de reposo se observó religiosamente en la iglesia oriental 300 años o más después de la pasión del Salvador. ¿Sí se da cuenta? Esto es la iglesia episcopal. Pero hoy también se reúnen el día domingo ellos. ¿Sí? Los que adoraban el sábado. ¿Quiénes? No, esto es otro tipo de iglesias. Aquí hablamos de la católica, sabemos que la iglesia cristiana acepta, pero esta que es la iglesia episcopal también se reúne el domingo, ¿cierto? Pero no era siempre, fíjese que no. Es otro ¿Sí? tipo de iglesia. Es otro tipo de iglesia. O sea, ¿ellos qué profesan? Sí, ellos son muy católicos, digamos, es una Como división. un brazo dividido. Es una división, pero sí, una división de los católicos, como en últimas todas las iglesias. Usted puede entrar y mirar la línea de tiempo y se determina el primer siglo
los 300 años siguientes y luego se forma o se constituye como gran iglesia, continúa hasta el 400 y ahí empieza a dividirse en algunos brazos. Pero realmente la fuerza o la gran división llega hasta 1517, que es el tiempo de la Reforma. Y ahí es cuando se abren varias iglesias que se llamaron protestantes. Pero las iglesias protestantes salen de la Iglesia Católica, protestan contra esa manera de llevar, y ahí están las 95 tesis. Lutero murió católico, ¿sí? Entonces eso es claro. No, que la verdad, no solamente eso, que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, realmente encuentra verdades. Sí, claro. Y una de las verdades que él encontró es que, obvio, no hay ningún purgatorio, las indulgencias, muchas cosas. Eso fue lo que lo llevó a pegar las 99 tesis. Pero él siguió siendo monje hasta el final de sus días. Sí, se murió católico, era católico. Inclusive hay escritos donde dicen que era inclusive antisemita. O sea, sí, es que él es antisemita, o sea, él era antijudío, digamos así. O sea, no quería a los judíos. Lo mismo que algunos padres de la iglesia. La iglesia cristiana reconoce como padres a algunos teólogos que también son teólogos de la iglesia católica. Y muchos de esos teólogos maldijeron inclusive al pueblo judío, porque le atribuían el hecho de haber matado al Mesías. Sí, al Mesías. Y sobre esa propuesta fue que se idealizó y se montó todo, inclusive la parte del holocausto. ¿Sí? Esa fue como la llave que Adolfo Hitler utilizó para mover a toda una nación a matar a otra nación. Porque realmente casi extermina a los judíos. Si no fue por la voluntad de Dios que preservó, los hubieran realmente acabado. Sin embargo, hay quienes hoy dicen que no existió el holocausto. Sí, es increíble. Pero bueno, léalo, Isaac. ¿Qué dice? El señor More, un clérigo aprendido de la Iglesia de Inglaterra, dice: los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado y pasaron el día en devoción y sermones. Y no es de dudarse que se derivan de esta práctica de los mismos apóstoles. Diálogo sobre el Día del Señor, en la página 189. Entonces mire cómo inclusive todo el mundo termina diciendo, mire lo que dice, los cristianos primitivos, ellos determinan a los primeros seguidores del Mesías como cristianos, como toda la iglesia. Entonces los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado. ¿Por qué cree que tenían una gran veneración por el sábado? Pues porque eran mesiánicos, ¿cierto? Eran enseñados por judíos, eran enseñados a observar la ley, a guardarla, y dentro de la ley judía, ¿cierto? Dentro de la ley de los hebreos está guardar Shabbat. Entonces por eso el historiador, ¿cierto?, dice que los cristianos primitivos guardaban Shabbat. Es lo que está diciendo. En el principio los cristianos guardaban el sábado, y lo está reconociendo. Dice, no es de dudarse que se deriva de esta práctica de los mismos apóstoles. Luego, los apóstoles, ¿qué eran? Judíos. Sí. Eran judíos. Es más, uno coge las páginas del Nuevo Testamento y Pablo enseñaba ¿qué? De Shabbat y Shabbat también. No nos menciona el libro de Hechos que hablaba en Shabbat y la gente esperaba el próximo Shabbat para que volviera a enseñar, guardaban la ley. Eso lo dice la Biblia, y eso lo dice de Pablo. Quienes atribuyen que Pablo no guardaba mandamientos han hecho una mala lectura de lo que es los textos del Nuevo Testamento.
Muy bien, ¿qué dice el historiador Sócrates? Póngale cuidado hasta dónde estamos llegando. ¿Qué dice esto? ¿Qué ha mostrado esto? Que a través de la historia grandes personajes han descubierto lo que nosotros hoy estamos descubriendo. Por eso es que yo digo que nada de lo que uno piensa es nuevo. Alguien antes ya lo ha pensado. Pero el historiador Sócrates dice que escribió a mediados del siglo V. Dice: casi todas las iglesias de todo el mundo celebran los sagrados misterios en el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y en Roma, a causa de alguna antigua tradición, se negaron a ello. Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 22. ¿Sí se da cuenta? Entonces ahí se menciona que el Shabbat se celebraba, pero después hubo unos que no. Hubo unos que no tenían esa costumbre. Continuemos, vamos a Isaías 58, y aquí es donde decimos por fin la Biblia. Isaías 58. ¿Cómo así? Isaías capítulo 58, vamos a leer del 9 al 14. Isaías capítulo 58, del 9 al 14. Yo voy a leer uno y ustedes leen el resto. Dice, entonces, del 9 al 14. Entonces invocarán y te oirán Jehová, clamarás. Y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu pacto, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amén. Muy bien. Fíjese este texto que nos recuerda varias cosas. ¿Sí? Lo primero es que dice, entonces invocarás y te oirá el Señor, y clamarás y dirás a él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Está haciendo una comparación, ¿cierto? Una comparación no, una exhortación a que los hombres deben alejarse de ciertas cosas, ¿cierto? Sí. Y dice el 9, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Son acciones de bondad para con la humanidad, ¿sí? Misericordia. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Entonces esa es la situación que el Señor está pretendiendo transmitir a su pueblo. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y mira el versículo 12, los tuyos edificarán las ruinas en ¿qué? Antiguas, los cimientos de generación en generación. Y eso es lo que vemos continuamente.
¿Qué vemos continuamente? Que los hijos del Señor, a través de la historia, se despiertan y empiezan a conocer cosas, a descubrir cosas de la palabra del Señor y empiezan a edificar, ¿sí? Desde luego esta situación va para la Jerusalén, pero el pueblo de Dios a través de la historia empieza a edificar nuevamente los muros, ahí dice los portillos, pero la palabra implica muros, para construir lo que Él mismo ha dejado, como nosotros. Venimos en un camino, muchos católicos, que nos acercamos a la iglesia cristiana posteriormente, pero que el Señor determinó en un momento específico, ¿qué? Acabarnos de sacar. Ha sido un camino, acabarnos de sacar, ¿sí? Para muchos será diferente, para muchos estarán en lo católico y el Señor los tomará de una hacia su verdad, hacia lo que nosotros estamos mirando ahora. Pero nosotros llevamos un camino por misericordia del Señor, y es un camino que se ve generalmente en beneficio, porque cuando estaban los que tuvimos la oportunidad de estar en lo católico, pues hacíamos cosas de católicos. ¿Qué hace un católico? Vivir en el mundo. No todos, pero la mayoría, su gran mayoría, vivir en el mundo. Pero en la iglesia cristiana hay cierta ¿qué? Hay cierto temor, porque se va preparando el corazón, ¿sí? Y no acabamos de ser formados, pero ha sido un paso hacia arriba, un escalón más. Y ahora, ¿cómo vemos? Ya con la ley se nos aclara la situación, aún mucho más. ¿Qué veremos cuando estamos delante del Mesías? ¿Estamos preparados? Porque el Señor nos mostrará cosas que no hemos visto, ¿cierto? Entonces fíjese lo bonito que es el Señor a través de la historia. Y dice el versículo 13 y el 14: si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, ¿qué tiene que ver? Parar, ¿cierto? Sí. Cuidadosamente, ¿cierto? De hacer tu voluntad. O sea, hay que tener cuidado de que en el día de reposo no debo hacer mi voluntad. Y esa es la diferencia de guardar Shabbat con el resto de los días. Porque ahí se trata de hacer la voluntad del Señor, no la mía, ¿cierto? Hacer tu voluntad en mi día santo. Nuevamente el Señor puntualiza que es el día santo, reposo es el día santo. Y es curioso, pero en todas las Biblias donde aparece, o por lo menos en las que se ha leído, aparece el día de reposo y generalmente se coloca un asterisco, una letra o algo que viene a aclarar a pie de página como aquí equivale a sábado. Aquí equivale a sábado. Y sin embargo lo leemos y lo pasamos porque no es importante para nosotros, o no para nosotros, sino para el resto del mundo. Lo pasábamos. Y es de que el Señor en medio de su misericordia dice: oiga, es el sábado. A través de la Biblia, oiga, es el sábado. A través de la Biblia, oiga, es el sábado. Porque uno ve el reposo y dice: bueno, reposo. Pero cuando se lo aclara, no. Por ejemplo, aquí en esta Reina Valera 60 que estoy leyendo, dice: aquí equivale a sábado. Señora. Pero yo creo que el Señor, en su conocimiento, que sabía qué personas íbamos a salir, había puesto en nuestro corazón el cuestionarnos. Sí, claro. Y no solamente nos pasó a nosotros, sino hemos tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que vienen aquí y dicen lo mismo, y escuchar testimonios de gente de afuera que estaban en la iglesia cristiana, pagana como fuera, pero cuando leían la escritura y decía aquí equivale al sábado, se cuestionaban. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué equivale al sábado? Se hace la pregunta, ¿y sábado y entonces domingo? Sí. Pero hay algo interesante. Mira que me importa. Hay algo interesante que pasa ahí, es que se guarda silencio
por lo que en lo que estamos. Y por la explicación simple que se daba. No, es que decían, no, es que Jesús resucitó el domingo. Así haya resucitado el domingo, ¿en qué cambia la ley o la observancia del sábado? En nada. Lo que pasa es que uno tiene como un velo ahí, y eso como que le daba la intranquilidad estaba, pero le daba a uno como esa, ¿cómo se podría decir? Esa satisfacción mediana, ¿cierto? De decir, bueno, sí, ¿no? Entonces... Igual se descansaba por el temor que se ha tenido a las personas que enseñan. Sí. Entonces uno decía, no, pues ellos saben más que uno. Tú sabes más que yo. Sí, claro. No, Sí, yo digo que mismo. uno leía mucho el asunto del sábado, pero no se sabía cómo y siempre decía que eso era para... ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba cuando leía el sábado? Pues yo lo leía, pero no, ¿cómo se guarda? ¿Cómo? ¿Cómo se guarda? No, El no cómo. sabía cómo. Ya. Y mi hermana Estela, ¿qué decía cuando leía la escritura el sábado? Cuando leía la escritura el sábado, Y es que era el día del Señor, hay que guardarlo. sí, pero antes, cuando estaba dentro de la iglesia cristiana y leía uno de esos pasajes, como por ejemplo Isaías 58:13, cuando dice, si retrajeres del día de reposo, y ¿seguía uno leyendo o qué pensaba mi hermana Estela? No, pues como que no poníamos, o yo personalmente no le ponía como mucho cuidado a estas palabras. O sea, yo seguía leyendo, pero Sí. no le daba como la interpretación exacta. Pero ya con mi conocimiento de lo que los mandatos, los estatutos, todo, lo del Antiguo Testamento, Éxodo 20, Claro, ahí ya le retoma uno, me ¿cierto? masticaron. Sí, es más frecuente eso. Realmente son pocos los que dicen, uy, y la observanza, pero la gente generalmente seguía, decía, sí. Sí, seguíamos leyendo. Decíamos, sí, o decían, correcto, o se pensaba lo que estaba diciendo mi suegra ahorita. Eso es para el pueblo judío. Eso es para el pueblo judío. O de pronto uno no sé, ¿no? Sí, pero es que son dos cosas, mami. Uno no sabía cómo guardar el sábado, Sí, ni cómo llegar a él. Por ejemplo, en Romanos, donde dice que somos injertados. ¿Ve? Sí, somos injertados, pero no sabíamos cómo. eso ¿Cómo es. llegar? Pues Hasta uno- ahora, gracias a Dios. uno de pronto no lo veía era como algo muy especial, como el sello que Dios tenía con su pueblo, y uno decía, ay, qué rico ser judío. Sí. O sea, qué bonito uno poder, tan chévere, cómo guardar, o sea, cómo harían ¿Cómo ellos hacer? su ¿Cómo reunión el sábado, era lo que uno se preguntaba y decía, es un sello que Dios puso con su pueblo, qué rico uno poder pertenecer a ese pueblo. Yo lo vi muchas veces de esa manera, y por eso uno como cuando llegaba al Nuevo Testamento como decía, pero se preguntaba, ¿por qué lo hacemos el domingo? No todo el mundo pregunta Y eso. es más, yo recordaba esta tarde, estaba recordando que cuando estábamos aún en la iglesia cristiana, el Señor se había puesto en nuestros corazones, porque intentamos guardar el domingo todo el día. Hubo una época en la que nos quedamos el domingo todo el día en la iglesia intentando guardar el Bueno, domingo eso sí todo el se día. decía. Sí. Uno pensaba, si el Señor decía que el reposo era todo el día, pues todo el domingo lo guardamos. Pero Yo sí el llegaba, día diferente. me subía a la cama y me ponía a leer la Biblia. Pero era acción de guardarlo. Y continúa diciendo el versículo 13. Dice, lo llamaréis delicia. ¿Qué se llama delicia? Al día santo, ¿cierto? Dice mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Se dan cuenta? Así nosotros tenemos esa idea de lo que es nuestro Shabbat. Santo, delicia, glorioso. Sí, en realidad uno, ya los sábados uno lo dedica al Señor. Es correcto, ¿cierto? Dice, y lo veneraréis no andando en tus propios caminos.
¿Se dan cuenta? Uno ya no En está. nuestros propios caminos ya no tiene nada uno que hacer, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y eso es bueno para puntualizarlo. Shabbat no es para mí, Shabbat es para mi Señor. Que por la misericordia de Dios nosotros terminamos siendo edificados en las enseñanzas, en los estudios, inclusive en lo que compartimos. Por ejemplo, la Pascua. Sí, Supuestamente antes era pues el día de Ramos el domingo y el lunes empezaba Día Santo. sí, No es así. y no es así. No es así. No es así. Dice, versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero fíjese que para tener esta bendición, porque ciertamente es una bendición, ¿qué debemos hacer? El versículo anterior, los versículos anteriores. Los católicos no leen esa escritura. Igual que los cristianos no la leíamos. Ah, Nosotros también lo leíamos y ahora lo hacíamos. De pronto pero no porque se no sabía nada Por de... Asimismo los católicos. No, a mí ¿cierto? me llamaba mucho la Pero fíjese atención que dentro de las teologías y de los teólogos, ellos conocen esto. Lo que pasa es que para el pueblo normal, el feligrés, el que va los domingos a la iglesia, no saben y no entienden el por qué se cambia el día. Pero la gente que es estudiada, como dice Rubén, los clérigos, ya los más altos, Claro. ellos sí tienen esa información y por eso dicen, tenemos el derecho a hacerlo. Sabemos que la gente está engañada, pero no les importa. Entonces, ellos están igual que nosotros. Eso digo yo que muchos pastores están engañados. Sí, claro. Sí. Ok, continuemos. A ver, Luisa. Que uno al leer ese pasaje, Sí. y uno no le paraba uno a hacer. Sí, seguía derecho. Sí, lo importante para uno era pues adorar imágenes y buscar y orar, pero... Y eso era lo que nos hacía diferente de los de allá. Sí, era más... ¿Ya? Hasta que me hicieron esta pregunta. ¿Qué nos diferencia de los católicos? Cuando se habla de cristianismo, Entonces diríamos, no, el adorar imágenes. Pero hay muchos católicos que no adoran imágenes. Entonces, de esos, ¿qué me diferencia? Nada. Nada. Sí, será que ya te Sí, claro que sí. Claro que sí. Y hay iglesias católicas sin Carismáticas. Hay iglesias católicas sin imágenes. Sin imágenes. Desde luego, el cura se viste como cura y todo. Pero así es. Entonces, ya no hay diferencia en ese sentido. Ya hacen los mismos cultos de oración y de oración. Eso. Dice, el día de reposo es un día que todos deberíamos de anticipar, pero deberíamos de prepararnos con todos nuestros corazones. Esto lo deberíamos hacer desde el jueves para entrar en el reposo. Es un día diseñado para encontrarnos en la casa del Rey. Nosotros deberíamos de apartar... Sí, apartarnos para sus propósitos. Estamos alistándonos para una boda que se cumplirá cuando lleguemos al cielo. ¿Sí o no? Eso es claro. Seremos unos invitados de honor, pero si no te quieres poner tu ropa para la boda, porque la casa del Padre es la casa del Rey. Porque hay muchas personas que no quieren vestirse de boda todavía. Y los que no se visten, no se quieren vestir de boda, serán sacados. Sí. Serán sacados. Y vestirse de boda implica ¿qué? Estar preparado. Estar preparado para ese día Eso es lo que, de fiesta. yo creo que eso es lo que significa la ropa limpia, ¿no? La ropa limpia. La ropa limpia es dada por el Señor, ¿cierto? Pero nosotros también debemos
esforzarnos para guardar estos mandamientos, esforzarnos para meditar sobre la palabra y prepararnos es eso. ¿Qué son las fiestas del Señor? Una preparación para las fiestas postreras. Cada fiesta apunta a un hecho escatólico de cumplimiento bíblico, ¿cierto? Escatológico, para el cumplimiento bíblico, ¿cierto? Muy bien, gracias. Miremos Isaías 56 del 1 al 12. Isaías 56 del 1 al 12. Muy bien. Dice, ¿qué dice Isaías 56? ¿Don Luis puede leer? Ok, entonces, ok, léelo, Susana y Luz, uno y uno. Así dijo Jehová, guarda derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposos para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son hambrientos echados, aman el dominio. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embraguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Amén. Dice que habla cosas puntuales sobre Shabbat y habla cosas puntuales de Shabbat en relación a los extranjeros. Inclusive menciona eunucos que son lejanos, ¿cierto?, de la participación de las cosas santas o de templo, digámoslo así. Pero dice el Señor que no serán sin fruto, porque en el Señor, quien se acerca al Señor, nacerá nuevamente, ¿sí? Y puntualiza, dice el versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuándo está hablando? ¿Esto para cuándo es? Para ahorita. O sea, para el último tiempo. Para los últimos tiempos. Fíjese que está hablando de sacrificios. Y fíjese que está hablando de templo santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es cuando cobra nuevamente vida la Biblia y todo su contenido. Siempre ha tenido vida, pero aquí es donde podemos esos pasajes que uno puede puntualizar que siempre ha estado, ¿cierto?, allí.
porque para el futuro también se propone lo mismo que estuvo en el principio. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿A quién habla? Dispersos de Israel. Y ya nosotros debemos tener esa claridad de que el Señor viene por los dispersos de Israel y los extranjeros o los goyim, ¿cierto? Que traen o que se acercan a su pueblo, ¿cierto? Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos. Esto es para los tiempos actuales. ¿Cuáles deberían ser los atalayas? Nosotros, los que de alguna manera predicamos la verdad. Pero él puntualiza en que somos ciegos. ¿Por qué? ¿Cuántos púlpitos no tuve la oportunidad de visitar? Y fui un atalaya ciego. Pero cuando en una iglesia me invitaron y hablé de Yeshua, no me volvieron a invitar. Cuando asistíamos a la iglesia y hablamos del Shabbat, me sacaron de la iglesia. Pero ya no fui más atalaya ciego. Así que esto debe ser una alerta para todo aquel pastor que dirige congregaciones. ¿Qué tanto queremos ser ciegos? Porque el Señor lo dice. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, aunque hablen, porque no hablan conforme a la Escritura. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. ¿Se dan cuenta? Todos ellos siguen sus propios caminos, no los caminos de la Escritura. Porque tenemos una falsa humildad. Y todos decimos, no, es que aquí hacemos lo que la Biblia dice. Pero lo que la Biblia dice se convierte en lo que yo creo, como líder de alguna organización o de alguna iglesia. Yo creo esto, entonces eso es lo que la Biblia dice. Pero las cosas de leyes dietéticas, no, esas ya no. Y esas nos reímos. Porque nos gusta el bagre, porque nos gusta el marrano, porque nos gusta la langosta, porque nos gusta los camarones, la paella rica. Dios no prohíbe porque las cosas sean feas. Al contrario, casi todas esas cosas son ricas al paladar. Dios prohíbe porque tienen una connotación mala para el hombre. ¿Sí? Y si Él dice que no, Él sabe por qué lo dice. ¿Cierto? Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Esta palabra resume la pluralidad que hoy encontramos en las iglesias. Iglesias, cuantas iglesias existen, diciendo cada uno lo que cree de la Biblia, no lo que es. Porque cada uno decide ir por su propio camino, cada uno por su lado. Venid, mire lo que dice el Señor, venid, dicen. Para ellos no es malo, ¿cierto? Póngale cuidado, tomemos vino, embriaguemos sidra, y será el día de mañana como este, o muchos más. Mejor. Excelente. Son personas que leen la Biblia, conocen las cosas, pero que dicen, todavía no llega el Señor. El Mesías está llegando hace 2000 y pucha de años. Sí, ¿Por qué va a llegar ahora? Es un espíritu de estupor. Ah, es correcto, pero las señales se están mostrando.
Y ahí es cuando no debemos ser ciegos. ¿Mm? Eso es. Hay un texto, aquí ya acabamos la clase, ¿no? Y el rabino coloca esto al final de su clase. Dice, esperamos que tenga un verdadero entendimiento de este estudio sobre el Shabbat de nuestro Rey. El entendimiento que toda persona debe tener si son llamados a seguir a su nombre o su nombre, su día, su camino. Esperamos que esté creciendo en conocimiento del Mesías en una manera mucho más profunda, ¿cierto? Dice, al servicio del Mesías, el rabino Hanun ben Moshe, ¿sí? Dice el rabino mesiánico Andrew y la rabitzin Kelly Dinerman, que fueron los que organizaron este estudio de 14 lecciones sobre Shabbat. Amén. Pues ya se acabó. Se acabó la clase de Shabbat. Hoy. Amén.